si recordarás, al inicio del curso vimos una cosa que se llamaban librerías y veíamos que esas son como paquetes que le agregan nuevas funciones a Python, ¿no? Al lenguaje de Python. Y hoy vamos a ver una de ellas que es la librería NumPy. NumPy, pues es una librería de Python y dice aquí que es especializada en el cálculo numérico y en el análisis de datos para un gran volumen de datos. Entonces, simplemente es una librería que le ayuda a Python a calcular valores numéricos, analizar datos, ¿no? Principalmente datos numéricos. Y una característica importante aquí es que dice que son en gran volumen. Entonces, pueden ser datos, una cantidad de datos grande, ¿no? Y vamos a ver cómo es que los maneja por medio de esta librería. Entonces, vamos a lo siguiente, que es un array. NumPy, para manejar con estos datos y para analizarlos, ocupa algo que se llaman arrays, ¿no? Ocupa arreglos para almacenar estos datos. Es algo parecido, por ejemplo, al tema de listas o al tema de tuplas. Vamos a ver que es muy semejante a eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo se define un array. Y un array, pues simplemente es una estructura de datos de un mismo tipo organizada en una forma de tabla o cuadrícula de distintas dimensiones. Entonces, un arreglo en NumPy es simplemente una estructura que ayuda a organizar los datos. Y una cosa importante aquí es que, a diferencia de las listas, un array tiene que tener datos del mismo tipo. Es decir, no puede tener combinación como de números con strings o booleanos o una cosa así, ¿no? Tienen que ser específicamente del mismo número, ¿no? Del mismo tipo, perdón, ¿no? Y Ujú. cuando hablamos, por ejemplo, ya de arrays como tal, generalmente siempre van a ser números, ¿no? Lo que vamos a estar almacenando en este tipo de arreglos, ¿no? Y una parte importante es que dice que estos arreglos pueden ser de distintas dimensiones. Y aquí yo puse un gráfico, ¿no? Lo primero es, vamos a ver un array de una dimensión. Y este array de una dimensión, pues de hecho se parece mucho a lo que es una lista, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, aquí en este array, pues vienen varios números, 7, 2, 9 y 10, ¿no? Entonces, este que está aquí es un array de una dimensión, ¿no? Y justamente, pues es de una dimensión porque solo es como pues sí, una cantidad de datos específica, así como en una lista, ¿no? Y pues están almacenados como en cuadritos, ¿no? Entonces, de esta manera es como gráficamente se vería un array. Y una cosa importante es la estructura que aquí viene abajo, ¿no? Si te das cuenta, abajo viene como shape y viene un número encerrado entre paréntesis, ¿no? Esto vamos a ver que es una tupla que justamente nos va diciendo las dimensiones de este arreglo. En este caso, como solo tiene un número, esa tupla, entonces nos está diciendo que el arreglo es de una dimensión. Y el 4 lo que significa es que dentro de ese arreglo de una dimensión hay 4 elementos, ¿no? Justo como aquí. Uno, 2, 3 y 4. Este es un arreglo de una dimensión. Y de hecho, este se parece mucho a la estructura de una lista. Pero vienen cosas más interesantes como arreglos de dos dimensiones. Y este arreglos de dos dimensiones, pues los podemos ver de dos formas. Una es como almacenar datos en una tabla, ¿no? Como si lo hiciéramos en una tabla de Excel, en donde ya tenemos ancho y alto, ¿no? Esas dos dimensiones. Y justo como están aquí, justamente este es el ejemplo de un arreglo de dos dimensiones, ¿no? Donde ya tenemos hacia un lado y hacia abajo, ¿no? Y justamente se almacenan como lo vemos de este lado. Y aquí podemos almacenar diferentes tipos de números, ¿no? 2.5, 3.0 y así, ¿no? Diferentes tipos de números en dos dimensiones, como si fuera justamente una tabla de Excel, por decir algo, ¿no? Ujú. Y la otra forma en la que lo podemos ver, y como es en el código, como lo vamos a escribir en el código, es como si fueran listas dentro de listas. Entonces, el arreglo principal podríamos decir que es una lista, y para poner una segunda dimensión, es como si cada elemento de esa lista fuera a la vez otra lista, ¿no? Entonces, de esa manera es como se puede ver un arreglo de dos dimensiones. Y justamente lo que decía, aquí abajo viene como la tupla en donde nos va mencionando las dimensiones de este arreglo, ¿no? Y el primer número de la tupla es un 2 que nos dice, por ejemplo, la primera dimensión del arreglo, nos dice que tiene dos elementos, ¿no? Y justamente vemos el arreglo que está aquí en el ejemplo y tiene una y dos dimensiones, Ujú. ¿no? Por decir de alto. Y en lo ancho viene la segunda dimensión, que es 3, ¿no? Y justamente tiene tres elementos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este es un arreglo de 2 por 3, ¿no? 2 por 3. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo esto en código. Y hay una tercera forma de hacer arrays y son arrays de tres dimensiones. Y justamente el ejemplo gráfico, pues es este de acá, ¿no? Justo como si fuera un cubo, una especie de cubo. Pero aquí como que en el código se vuelve un poquito más complejo ver este tipo de cosas porque es como listas adentro de una lista y adentro de listas, ¿no? Entonces se vuelve una cantidad más grande de listas sobre listas, ¿no? Y generalmente estos son los tres tipos de datos que se trabajan, pero hay arreglos de más dimensiones, pueden ser de cuatro, cinco, las dimensiones que tú puedas trabajar, ¿no? Pero obviamente, pues gráficamente eso ya no se puede ver, ¿no? Pero la idea es justamente esa, meter listas sobre listas sobre listas sobre listas, ¿no? Y por último, mira, aquí viene la tupla que define como las dimensiones de este arreglo de tres dimensiones. Justamente como tiene tres números esta tupla, sabemos que es un arreglo de tres dimensiones. El primer número, pues nos dice la primera dimensión, que en este caso, por ejemplo, es la altura, cuatro elementos de altura, cuatro listas, y a la vez hay tres elementos metidos en esa línea, ¿no? En esa altura, que podríamos decir que son como si esa lista tuviera metidas tres listas más, ¿no? Y justamente Ujú. son los elementos que vienen como por columna. Una, dos, tres, ¿no? Y el último dato es como los elementos que hay en esa columna, ¿no? En este caso podríamos decir, por ejemplo, la profundidad, uno y dos. Entonces, esta tupla es muy importante porque vamos a ver que es un atributo de los arreglos. Entonces, vamos a ver ejemplos de arreglos en el código. Entonces, vamos al código.
Y lo primero que tenemos que hacer es que como es una librería, digamos que Python como tal, no podemos hacer uso de ella sin antes importarla, ¿no? Eso de importación se refiere solamente como que la vamos a llamar, como si de alguna manera tuviéramos un estante donde tenemos todas nuestras librerías y tuviéramos que poner una instrucción para sacar esa librería y poder hacer uso de ella, ¿no? Entonces, para importarla, lo único que tenemos que hacer es justamente poner la palabra import, después el nombre de la librería, en este caso la librería se llama NumPy, y para no usar el nombre NumPy todo el tiempo para hacer referencia a esta librería, le vamos a poner un sobrenombre, ¿no? En este caso le ponemos NP, ¿no? Justamente para hacer referencia a la librería NumPy. Y esto es importante para no estar escribiendo todo este nombre cuando la queramos usar. Ahora, la manera en la que vamos a hacer un arreglo va a ser por medio de la instrucción np.array. Entonces, eso lo vamos a hacer. Entonces vamos a almacenar esta lista, este arreglo en una variable. Y justamente vamos a la instrucción np.array. Esto es importante porque este np de acá, pues es justamente el que ponemos acá, ¿no? Entonces, Ujú, este np de acá hace referencia a la librería NumPy. Y esa librería, pues, tiene una, un método que es array, justamente, ¿no? Para hacer un array. Y dentro de este, pues, podemos meter una lista. Entonces, vamos a ver que podemos meter aquí una lista. Y esta lista, pues, podemos meterle números, ¿no? Justo como cuando construimos una lista. Y luego esto pues lo podemos mandar a imprimir para ver qué nos da. Entonces, de alguna manera pues nos da la misma lista que ponemos de este lado, ¿no? ujú. Pero esto ya no es una lista, sino es un array, justamente por lo que estamos poniendo acá, ¿no? Gráficamente pues se ve como una lista, pero estamos hablando de un array. Entonces vamos a ver cómo podemos crear los arrays. Ya vimos una forma muy fácil, pero para crear los arrays de más dimensiones, vamos a ver lo que tenemos aquí, ¿no? Para los arrays de unas dimensiones a partir de una lista o una tupla, se le conocen como vectores, ¿no? Justamente porque es como de una dimensión, entonces es un vector. Son listas de valores de una dimensión. Para las listas de valores de dos dimensiones se les llama matrices, ¿no? Justamente porque tienen la forma de una matriz. Y para las listas de tres dimensiones o los arrays de tres dimensiones se les llama cubos. Y la manera en que lo vamos a hacer, pues es como viene de este lado de acá, ¿no? Dijimos que tenemos que usar la notación np.array y adentro la lista que querramos meter, como lo hicimos hace rato en el ejemplo, ¿no? Este ejemplo de acá, pues es como lo que hicimos en el código. Ahora, para hacer arrays de dos dimensiones, pues justamente tenemos que poner la misma notación, np.array, y adentro vamos a meter una lista principal, y dentro de esta lista, de lo que te decía, vienen dos listas más, ¿no? Una lista con los números del 1 al 3 y una segunda lista del 4 al 6, ¿no? Y estas dos listas están separadas por comas. Este así ya como lo tenemos acá es un array de dos dimensiones y cuando lo mandamos a imprimir nos da una cosa de este estilo, ¿no? Por eso es que se dice que es una matriz porque justamente tiene como la forma de una matriz cuando lo mandamos a imprimir, ¿no? Y en el caso de tres dimensiones, pues lo que tenemos que hacer es meter listas sobre listas, ¿no? Pero la instrucción es siempre la misma. np.array, una lista principal y después de aquí podemos meter varias listas más, ¿no? En este caso estamos metiendo una y dos listas. Y dentro de esas listas estamos metiendo dos listas más, ¿no? Que son del 1 al 3, del 4 al 6. Esa es la primera lista sobre lista. Y la segunda es del 7 al 9 y del 10 al 12. En este caso estamos metiendo ya como si fuera una especie de cubo. Y cuando lo mandamos a imprimir, pues nos da esto, ¿no? Y de alguna manera, como cada parte que está aquí separada es como si fuera una cara del cubo, ¿no? Esta que está aquí es una cara y esta de aquí es otra cara. Aquí gráficamente pues es más difícil ver eso del cubo, pero justamente sigue la idea de lista sobre lista. Entonces, vamos a ver el ejemplo en el código. Entonces dijimos que para hacer un arreglo de una dimensión, pues lo hacíamos así. Para hacer un arreglo de dos dimensiones, pues es justamente poner lista sobre lista, ¿no? Pero primero la instrucción np.array y luego aquí una lista principal y dentro de esta lista podemos meter más listas, ¿no? En este caso también, por ejemplo, aquí el editor nos pone estos corchetes como de diferente color para irlos distinguiendo, ¿no? Como es un arreglo de dos dimensiones, pues entonces aquí podemos meter, por ejemplo, dos números y después podemos meter otra lista con otros dos números, ¿no? 3 y 4. Y podemos mandarlo a imprimir. Y justamente lo que nos da, aquí vamos a poner un espacio, es un arreglo de dos dimensiones, ¿no? Como si se tratara de una matriz, justamente como lo tenemos de este lado, ¿no?
Y aquí viene la estructura que metemos acá. Una lista principal con dos listas adentro. Y justamente para hacer un cubo, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo hay que tener cuidado con el tema de los corchetes, porque puede llegar a ser un poquito confuso cuando estamos hablando de arreglos de más de dos dimensiones. Entonces ponemos array, una lista principal, y dentro de esta van metidas otra lista y a la vez otra lista, ¿no? Y aquí podemos meterle dos números, y después podemos meterle otra lista con más números. Después nos salimos y creamos otra lista con otra lista dentro, 5 y 6 y una más, 7 y 8. Y si lo mandamos a imprimir, print a 3, imprimimos un espacio para que no se junte y listo, ¿no? Aquí tenemos justamente como si fueran dos matrices. Esta última parte es el arreglo del cubo, de lo que está aquí para acá, ¿no? Y se Ujú. tratará como si fueran de dos matrices. Y cada una de estas pues representa como una cara del cubo, ¿no? Entonces nuestro cubo tiene como dos caras. Y justamente esa cara pues tiene dos matrices dentro. Entonces, como que es un poco más complicado verlas en temas de matrices de más de dos dimensiones, pero justamente la idea. Listas sobre listas. Así dependiendo cuántas dimensiones quieres que tenga el arreglo.